Bueno, ¿Sí? está grabando. Está grabando. Ok. Cha- Entonces, hoy podemos hablar. Vamos a hablar de qué quieres hablar. am, no sé exactamente, pero ¿qué es más interesante? Mm, A ver. el futuro de la tecnología y mm, unas preguntas de la filosofía con, Ok. eh, para eso Ok. o, o am, los libros. am, ¿Te gusta leer? Sí, digamos que he tenido un tiempo, o tuve un tiempo, en donde leía muchísimo, porque, por ejemplo, cuando estaba en la universidad, leía muchísimo. Últimamente, en realidad, no leo mucho, aunque siempre he leído lo que me llama la atención. ¿Ok? Por ejemplo, he leído sobre política, he leído sobre filosofía, he leído un poquito sobre historia, ¿ok? Bueno, Hasta de primeros auxilios he leído un poquito, porque depende de también han sido un factor importante las relaciones con las que he estado, pues también han sido un poco importantes en eso, porque digamos que para conocer, ¿no? Eso sí, soy una mente un poquito curiosa y me gusta aprender sobre cualquier cosa rara o que no sea muy este, convencional, mm, digámoslo así. Así que podemos hablar de todo eso de una vez. De sí. hecho, yo vi un programa, hablando de tecnología, yo vi un programa en estos días en una televisora rusa, es muy famosa aquí en Sudamérica, se llama RT. RT. RT, sí. Quizás en los Estados Unidos no exista, pero aquí sí. Es muy, muy famosa. Y estaban hablando sobre el futuro de la tecnología. Así que puedo hablar un poquito de ese programa y bueno, tus conocimientos también. A ver qué preguntas. ¿Puedes repetir? Eh, yo vi, yo vi ese programa y podemos hablar sobre tecnología. Sí, sí, sí. Podemos hablar sobre tecnología. A ver qué cosas sabemos. Bueno, tú debes saber más que yo porque tienes una empresa de tecnología. Tal vez. Quizás. A Es ver, es un tema muy largo, es grande, sí, es es grande. imposible a conocer, a saber en todas las cosas. Como en la inteligencia artificial, Ujú. no sé mucho, pero es un tema muy interesante porque, bueno, ¿crees que la inteligencia artificial va
superar de la inteligencia de humanos. Ujú. Sí, Sí, definitivamente en este momento incluso una computadora convencional hace más cálculos y de forma más rápida que un cerebro humano. sí, Es, sí, los cálculos, pero no todas las cosas. claro, no todos. Claro, la diversidad de nuestro cerebro es muy amplia. Pero te digo, en ese programa que yo vi de Russia Today, decían que un poco para contrastar o para poder de alguna manera hacer más eficiente el cerebro humano y competir de alguna manera con, con la inteligencia artificial, este, querían introducir microchips en el cerebro que de alguna manera optimizaran la capacidad de transmitir y de procesar, incluso almacenar información del cerebro humano. Ujú. ¿Qué piensas de eso? Mm, es interesante. Uh-huh. Pero, mm, bueno, ¿crees que obviamente usamos nuestros cerebros todo la potencial de nuestros cerebros? Yo pienso que sí, yo pienso que en toda usamos el potencial, usamos la ciencia, por lo menos siempre ha dicho que usamos el 100% de nuestro cerebro, pero quizás todavía nos falta por descubrir, pienso yo, siempre he pensado eso y ojalá así sea, siempre nos faltan por descubrir potencialidades que no carecemos realmente la gran mayoría. Mm, Por ejemplo, cuando gente que es capaz de calcular de forma más rápida, gente que es capaz de, las personas que son genios, que son capaces de almacenar información de una manera rápida y procesarla de una manera rápida con solamente haberla visto una vez. Esas son capacidades que son propias del cerebro humano, pero que no pienso que son excepcionales y no están suficientemente explotadas por por la gran mayoría. Si hubieran medios para explotar esas capacidades para la gran mayoría de la gente, creo que el tema de que las máquinas superarán a los humanos y que tendremos un mundo controlado por las máquinas, pues creo que esa utopía podría derrumbarse. mm, Podríamos tener un mundo un poco más equilibrado, porque siempre una computadora, por más que sea por elementos físicos y elementos de la propia velocidad con que se transmite la corriente eléctrica de un lugar a otro, la velocidad de la luz, este, siempre van a ser más rápidas que nosotros. Siempre lo van a hacer. Eso mm, por cuestiones netamente de física va a ocurrir. No obstante, podemos explotar aquellas capacidades que que ellas nunca van a tener, que es un pensamiento crítico, un pensamiento creativo, un pensamiento innovador, ¿okay? Porque ellas pueden ser buenas para realizar determinada tarea de una manera más eficiente que el humano, pero no sé si son capaces de innovar. mm. Innovar.
¿Qué De significa? innovate, O innovar. innovar. Sí, yo pienso que la gran mayoría o sea, la gran ventaja que tiene el cerebro humano respecto de, de cualquier máquina es esa capacidad de reinventarse, de ser distinto de acuerdo a cada circunstancia, de adaptarse a circunstancias diferentes, pienso. Mm. ¿Qué piensas tú? Ah, pues creo que sí es posible por la inteligencia artificial a superar a los humanos en muchas maneras, pero no sé si es posible a crear una inteligencia que es más adaptable o tal vez una que es creatividad con la creatividad. Creatividad. Pero no sé, es probablemente posible porque en la historia muchas cosas era imposible por miles de años o millones de años. Y ahora, como ahora, es posible para mí hablar contigo eh, con frente a frente y yo estoy en Búfalo, tú estás en Caracas, sí, muy lejos. Bastante. Realmente, si nos ponemos a ver la distancia entre Estados Unidos y Venezuela, creo que son más de 5.000 kilómetros. 5.000, sí. Más o Wow. menos, más o menos. Por ahí está. Puede ser un poco menos o un poco más, pero por allí deben estar. Entonces, claro, sí, se puede crear, se puede buscar una inteligencia creativa, pero el, el valor del hombre o de la, perdón, no vamos a hablar del hombre o del hombre, eso suena muy machista, del ser humano, este, no sé, porque el ser humano tiene algo muy especial y es su capacidad de ser diferente en cada aspecto, Sí, sí, es diferente. ¿sí? De diferente incluso cada persona que ve. O Ujú. sea, no es el mismo, no es el mismo ser humano, bueno, digamos en apariencia sí, pero no es el mismo ser humano que trata a una persona o trata a otra, ¿no? Es adaptable. Si una persona tiene un estatus más alto, más bajo, o un estatus o un estatus igual, si una persona es joven o de acuerdo a cada particularidad de, de las personas con las que tratamos, nosotros nos podemos adaptar o intentarlo, al menos a a esa persona, ¿no? Y la capacidad de tener emociones, creo que nos brinda una gran ventaja, Ujú. porque las emociones son tan diversas y de una manera intensa, lo vivimos con una intensidad muy diferente, de acuerdo a Mm. cosas que también nos da la capacidad de ser o de afrontar problemas complejos que, no sé, no voy a decir que es imposible, pero ojalá, pues, no sé si una máquina llegue a tener la misma capacidad de adaptabilidad que, que un,
que un ser humano. No lo sé. Sí, sí. No Eh, sé. bueno, Te es digo. muy difícil simular las emociones, ¿no? Y si, no sé si es posible en todo, pero es muy complicado y necesitamos saber más sobre la cerveza, no la cerveza, el cerebro. Cerveza Ah, ya es suficiente. y pues tal vez es posible a crear una inteligencia sin el conocimiento de las el cerebro. ah, no sé, pero creo que no usamos la potencial de nuestros cerebros porque no sabemos mucho sobre el cerebro. Y obviamente hay más y más información sobre el cerebro y las maneras de pensamiento y los la psicología humano y las parcialidades. Especialidad. Uh, y entonces podemos funcionar mejor cuando sabemos estas cosas. Eh, Tal vez un genio puede naturalmente uh, aprender todas las cosas y cómo usar el cerebro en todo. Uh, todo toda la potencial del cerebro. Exacto. Pero creo que para mí y para la mayoría de personas, no usamos el cerebro en todo el poder de el cerebro y no usamos el cerebro muy eficiente. Eso sí. Como yo, uh, cuando aprendí más métodos de técnicos para la memoria y, y también la memoria y, y técnicos para aprender uh, más rápido. Uh, Aprendí a usar mi cerebro más eficiente y ahora puedo hacer más eh, justo por eso. Um, y creo que todo el mundo puede ganar mucho uh, de si aprenden cómo aprender eficientemente uh, con un cerebro humano. Porque las técnicas son
muy, muy poderoso porque los técnicos usan la memoria más fuerte de cerebro y optimize no es Optimizar. optimista. Entonces, Optimiza. Bueno, bueno, óptimo. Bueno. Bueno, con las técnicas de memoria, podemos óptimo optimizar. optimizar la memoria, pero no somos Your baseline class starts in 3 minutes. Tenemos hacer mucho para optimizar esa función. Por ejemplo, en los olímpicos de memoria del mundo, en los juegos hay hay un juego en los olímpicos de memoria y cada año las personas hacen mejor y mejor. Es un poco como los olímpicos normales, pero la diferencia es muy grande cada vez. Como hace 10 años era como 2 minutos para recordar todos los cartes y el orden de 52 cartes en un juego de cartas. Cartas a mano. A eso le llamamos una mano de cartas. Un mano de cartas, sí. Para 2 minutos para recordar el orden de 52 cartas. Un mano de 50, 52 cartas. 52 cartas. Sí. Y ahora, y cada año es menos y menos, como hace algunos años fue 20 segundos y ahora el último que yo oí fue 13 segundos. Wow. Sí. Entonces es mucho más rápido y tal vez en final, en 10 años, tal vez, no sé, tal vez es menos que 10 segundos, menos que 1 segundo. Entonces, eso me da a pensar en algo. Si esas personas que son tan seres humanos como nosotros. Ajá. Sí. En primero, pensé que todas las personas en los olímpicos
de memoria tiene una memoria especial, pero no es el caso. Todo el mundo es justo la práctica, porque, por ejemplo, hice un jornalista en los Olímpicos memoria para recordar los Juegos y hacer un artículo de eso. Y él aprendí de el campeón, El campeón. el campeón eh, eh, cómo, cómo hacerlo. Y el próximo año él ganó. Y Ganó. ganó. Sí, él ganó los Olímpicos. Eh, es, es muy interesante porque en el artículo y antes era una persona normal, pero con las técnicas y práctica, una persona puede aprender en 1 o 2 años cómo competir en pues, competir y ganar Ujú. a contra de todo el mundo porque es como eso, es porque no es no es los límites de nuestros cerebros eh, que usamos para competir, es la técnica. Y cada año hay mejor y mejor técnica y personas que practican más y más. Es un poco como los olímpicos, pero en el origen uh, principal de los olímpicos, pero pues es hace mucho tiempo. Entonces, me da a mí para pensar algo que quería decir. Entonces, bueno, yo no, pues, bueno, no me gusta usar esta palabra, pero la voy a usar. El problema de no usar el potencial del cerebro no se encuentra en el cerebro en sí mismo, sino en la educación. Sí. Es que hay un problema en la educación. Si cambiamos la educación actual por una educación que entrene nuestros cerebros, no para acumular una gran cantidad de información inútil, sino para entrenar nuestras capacidades en función de, digamos, de entrenar y de fortalecer las capacidades que tenemos de nuestro cerebro. En general, podríamos tener más personas que hagan eso. Sí. ¿Piensas que sí? Sí, sí. Yo lo creo también. Y pues no es muy útil recordar todo en orden de un mano de cartas. Pero es útil porque puedes aplicar los técnicos para aprender otras cosas o recordar cualquier quieres. Claro, porque quizás un mazo de cartas no es útil. Perfecto, estamos de acuerdo. Pero, ¿qué pasa con esas personas que tienen que recordar números, hacer cálculos, Uh-huh.
recordar situaciones que a veces no se no se hacen Sí, o sí. no o se olvidan con facilidad por miles de cosas. Sí, sí. Como, ¿qué diferencia vamos a ver si todo el mundo puede tomar un clase y después un año todo el mundo puede recordar la lección? Potenciaríamos nuestra memoria al máximo. Sí, Potenciaríamos nuestra memoria al máximo. Y aunque la memoria pues es un aspecto del conocimiento, podríamos tener mayor información incluso que la que tenemos en este momento en la escuela normal. ujú. Pero es también una buena pregunta. ¿Es necesario o es una buena idea a obligar o todo el mundo a aprender cómo usar el cerebro más eficiente? Sí, sí, es una muy buena idea. Es una muy buena idea porque no estamos hablando de obligar, estamos hablando de entrenar. Acuérdate que cuando vas a la escuela, no, no vas por obligación, bueno, vas en parte sí, vas por obligación, pero más que obligación es un entrenamiento para la vida. Acuérdate Sí. que todas las etapas de la escuela en general, la primaria, la secundaria y la universidad, son entrenamientos intelectuales para desarrollar una profesión y Ujú. desarrollar una vida adulta, una vida futura productiva. Si de alguna manera pudieras cambiar el enfoque de obligar a entrenar, ¿okay? Y cambiar la manera de entrenar, porque también no es el problema también está en la forma en que entrenamos. No todo el mundo entrena de la misma forma. ¿Okay? Algunos entrenarán con cartas, otros entrenarán con, no sé, con formas, otros con colores, en fin, no importa. No importa la forma. ¿Ok? Pero entrenamiento, tendríamos que cambiar o no cambiar las materias, pero sí tendríamos que darles un enfoque diferente, en donde aparte de acumular, por ejemplo, la historia, las personas que trabajan con historia tienen que acumular fechas, acontecimientos, nombres. Aparte de eso, que los ayudes también a mejorar su memoria. Sí. O a mejorar su empatía. Las personas que son ingenieras o que tienen facilidades para los números, ¿ok? Que los ayudes a mejorar su velocidad de cálculo y su complejidad. Las personas que tienen una orientación más hacia las artes, hacia las humanidades, que los ayudes a mejorar esas capacidades, esa distinción de colores, creatividad, emotividad, empatía, etcétera. Si pudiéramos ver la escuela no como un cúmulo inútil de información que al final no nos sirve para nada, ¿ok? Que al final es poco lo que nos queda, sino desde otro punto de vista, podríamos tener humanos no más inteligentes, porque la inteligencia es otra cosa, pero sí humanos que exploten su inteligencia a un nivel superior que nosotros, los que estamos en este momento vivos. ¿Qué te parece esa idea? Bueno, no comprendo en todo, pero, Okay. pero es como, sí, bueno,
creo que es bueno para aprender ah, por todo el mundo, en la escuela, para aprender cómo hacer las cosas que quieres hacer con la vida. Ujú. Por ejemplo, si alguien quiere hacer el arte, ingeniería, ciencia, Ujú. literatura, ah, en ley. Ujú. Ley. Bueno, es muy útil para todo. Oh, Aparte de tal vez vivir en casa toda la vida y jugar los videojuegos. sí, sí. Tal vez, y tal vez, ah, siquiera alguien vivir, vive como eso, es, es útil para mejorar la calidad de la vida. Ujú. Am, para mí, sí, yo lo creo. Esas cosas pueden mejorar la calidad de la vida por todo el mundo. No es, no es solamente por los ingenieros o los, bueno, Sí, digamos que puede mejorar las la calidad. ciencias, las matemáticas, los genios. Sí, Tendríamos, tendríamos más personas, no voy a decir genios, porque genios es una palabra, es un nivel quizás muy superior, pero personas mejor entrenadas y mejor educadas, educadas desde un punto de vista más técnico, más propio y más consciente de su potencial, de su propio potencial, porque hay mucha gente, lamentablemente en este momento, que lo veo yo diario en donde vivo, que se pierde un talento, pierde una capacidad de hacer una labor o un trabajo bueno, interesante, por no tener las herramientas adecuadas o por ir a la escuela y que la escuela no le ofrezca la, la oportunidad de explotar ese talento. mm, sí. ¿Eh? Eso en conjunto con sus habilidades cerebrales orientadas a esa función. Porque quizás no todos podemos memorizar 52 cartas en 13 segundos. Sí. Quizás no, pero podemos memorizar menos. Pero quizás no tenemos una muy buena memoria, pero tenemos otros talentos que sí son realmente buenos, que sí Mm, son, que es en lo que sí somos válidos, porque también tenemos que ver que no todas las personas son iguales, no tenemos talentos similares, todos tenemos talentos muy distintos, pero podemos explotar nuestra, nuestra capacidad. De ujú, hecho, yo veo y vi mucho en la universidad personas que perdieron, bueno, yo digo perdieron, pero sí, yo perdieron como toda su vida prácticamente en la búsqueda de un sueño, un supuesto sueño, ¿ok? Pero que no estaba orientado a sus capacidades. Por ejemplo, yo conocí un amigo que él quería ser abogado y estuvo toda su vida pensando que era abogado
¿ok? Que iba a ser abogado. Estudió, de hecho, 5 años en la universidad y nunca se graduó. Nunca. Él hoy en día es un muy buen técnico de informática. Excelente técnico en informática. Es un muchacho que maneja servidores enormes de una manera, wow, impresionante. Pero tuvo que tardar prácticamente más de 25, 30 años en saber para lo que era bueno realmente. Entonces, no podríamos aprender eso desde pequeños y evitarnos perder tanto tiempo. No lo sé. Podría ser. Sí, sí. Pues es practical por las personas como los agricultores a aprender las capacidades y aumentar las capacidades de la inteligencia y memoria. En su área. Claro, mejorar. Ellos podrían mejorar si tienen un entrenamiento diferente. Todos los profesionales sin excepción, deportistas, agricultores, todos podrían mejorar su labor. Porque la idea no es cambiar, o la idea no es dirigir la educación a un determinado grupo. No, la idea es explotar las capacidades mentales de todos y que cada quien decida con esa nueva capacidad mental qué quiere hacer con su vida. Sí, sí, sí. Creo que en cualquier profesión es muy útil porque hay problemas en toda la vida y todos los trabajos. Hay siempre los problemas y la memoria y los métodos de aprender son muy importantes para resolver los problemas. Así es. Así es. La vida está llena de problemas. Tenemos problemas de todo tipo y realmente, pues, Y si todos los problemas. Ajá. si no tienen problemas en el trabajo, tienen problemas en pues la vida privada, en las relaciones con la familia, con las esposos, las esposas, esposos Las esposas, los esposos. y los hijos, pues los amigos, en todo, la vida social y también la salud. Es muy importante por el cerveza, el cerebro y, y ¿Alguien quiere tomar cerveza hoy? sí, ¿por qué no? Es muy importante para mantener el cerebro en la edad viejo. Es muy importante
a usar la memoria y hacer ejercicio del espíritu. Sí, del De espíritu, mente, del alma, de la mente. de la mente, de la mente. Sí. Sí, tendríamos viejitos, sí, tendríamos viejitos mucho más estables. Quizás igualmente, no sé, quizás enfermos del físico, del cuerpo, pero de la mente no. Tendríamos personas con menos demencia senil, con menos Alzheimer, Sí, con sí. ese tipo de enfermedades que son tan crueles, tan difíciles de resolver y bueno, no se resuelven realmente. Son enfermedades que son muy duras, pero tendríamos viejitos mucho más conscientes e incluso podríamos tener viejitos que pudieran trabajar más. ¿Okay? La idea, porque ellos tienen las capacidades intelectuales, tienen eh, aparte de la capacidad intelectual en sí, tienen algo que es, pienso yo, lo más valioso que un ser humano tiene cuando llega a cierta edad, la experiencia. La experiencia, lo que vivimos dentro de nuestra realidad, es algo que es invaluable, invalorable. Es algo que combinado con una buena capacidad cerebral, con unas buenas habilidades intelectuales, es wow. Tiene un potencial de desarrollo muy bueno. Y ya pues tendríamos que cambiar la visión, porque hoy en día, lamentablemente en muchos países, incluyendo el mío, a veces se ve a la persona mayor como, como algo que ya está vencido, como algo que ya ha sido usado y ya no tiene utilidad o tiene muy poca utilidad. Y no es realidad. Esa no es la verdad. Podríamos ver a las personas mayores tendríamos que ver a las personas mayores desde otra perspectiva. Son un recurso inmejorable de experiencias. Experiencias que nosotros, por más capacidades cerebrales que tengamos, no las tenemos. Porque los problemas que ellos han resuelto no los hemos resuelto nosotros. Las respuestas que ellos tienen no las tenemos nosotros, los jóvenes. Así que, no sé, ¿qué piensas de eso? Sí, yo lo creo también. Bueno, es importante por todo el mundo. Y creo que el sistema de educación necesita enseñarlo para mejorar todo la sociedad. Pues es más importante de la química o las matemáticas avanzadas. Pues es los fundamentales y no aprendemos eso en escuela. Es una pena. Y creo que también hay muchas cosas como eso
que necesitamos aprender en escuela, pero no es el caso ahora, obviamente. Lamentablemente Pero creo que este es lo más importante. Tal vez hay otras cosas más importantes, pero para mí creo que es lo más importante. Porque para mí cuando aprendí el piano en solo, era muy importante por el desarrollo de yo. no. Ah, porque aprendí cómo aprender algo y enseñarme. Aprendí cómo enseñarme. Eso está genial. Sí, es porque y no sabía antes, pero cuando aprendí piano en solo, también aprendí cómo aprender francés y español y muchas Baseline class starts in 3 minutes. otras cosas. Es porque cuando estaba en Francia, uh, ¿cómo Pude. pude. Es porque pude aprender cómo aprender un idioma y aprender francés como por las otras personas en el programa intercambio conmigo. Estaba el solo persona que aprendí mucho de francés. Los otros no tenían pues la mente para aprender, ¿no? Porque tal vez en la universidad aprendemos cómo aprender un poco y estudiar, pero no por todo. Por los ingenieros como yo y mis amigos, aprendemos cómo hacer los exámenes. Los, y, y aprendemos cómo estudiar el ingenierio, la matemática, la física, pero no los idiomas. Y es porque por mis amigos que son ingenieros y pues la mayoría de mis amigos no saben cómo aprender un idioma. Y también la mayoría piensan que es imposible, como yo, antes de tratarlo en solo. Entonces, creo que es muy importante aprender cómo enseñarte y pues es muy difícil porque es una capacidad que puedes aprender un poco de otras personas, pero necesitas aprender un poco en solo, con la práctica. Y no todo el mundo tiene la mentalidad por eso. Um, es, es, para mí es porque yo soy muy ambicioso. Pues no todo el mundo es muy ambicioso para
es tan ambicioso para aprender un instrumento o un idioma en solo. Hay muchas personas que gustan, les gustan ver televisión todo el tiempo o jugar los videojuegos, tomar cervezas y pues otras cosas también como ah, comenzar una familia, Mm, crecer los niños, ah, pero y hacer trabajo también. Eh, pero creo que por todos todas las cosas es muy útil tener la capacidad a aprender y enseñarte, pero ah, es muy difícil cultivar la capacidad sin la ambición. ambición. Yo pienso que podemos enseñar ambición. Lo que pasa es que Sí, podemos enseñarla, o sea, podemos, porque eso más que ambición es curiosidad. Y todos los seres humanos somos curiosos. ¿Ok? Todos somos sí, curiosos. sí, Lo que pasa es que somos curiosos de, no de todas las cosas. ¿Ok? Tú eres curioso o eres curioso de aprender un idioma y de la música. Pero hay otras personas que quizás no son tan curiosas, no son curiosas de esas cosas, son curiosas de otras cosas. Lo que tenemos que buscar es qué es eso que explota la necesidad de saber o de conocer. Quizás no le interesan los idiomas, quizás a tus amigos ingenieros en el fondo dicen que quieren aprender un idioma, pero realmente no están interesados. sí, Lo dicen de la claro. boca para afuera, pero realmente no están interesados. Ujú, Porque una persona que está interesada en aprender un idioma lo busca de todas las formas posibles. Quizás no están tan interesados como parece, ujú, sí, pero pueden estar interesados, no sé, en qué sé yo, en cualquier cosa, ni idea. Entonces es eso. Eso no les motiva la curiosidad, pero en otro lado sí. Pero una buena curiosidad, te digo, en definitiva sí, una buena curiosidad, con un buen entrenamiento mental desde pequeño para explotar tu cerebro al máximo y orientado a tu talento, para lo que tú eres bueno, tendríamos, no podríamos competir con la inteligencia artificial, no podríamos, pero mm, sí podríamos controlar y sí podríamos un poco disipar, evitar ese miedo que muchos, siempre lo veo en los programas cuando ujú, hablan de tecnología y sobre la inteligencia artificial, sí, que es ese miedo que sentimos los seres humanos a ser reemplazados, a que el ser humano resulte obsoleto, resulte algo que ya no sea útil, sino que sea solamente una máquina. mm, No es la verdad. La verdad es que nosotros podemos ser una máquina o podemos ser un, un, una cosa viva, puede realizar múltiples tareas, incluso tareas mucho más complejas de las que puede hacer una máquina. Y que la inteligencia artificial, por más que aprenda de nosotros, no nos va a poder igualar, porque siempre tenemos
y lo vuelvo a repetir. Comienzo con lo que dije desde el principio. El ser humano se inventa y se reinventa todos los días. Todos los días. ¿Qué? El ser humano se inventa y se reinventa todos los días. Y yo lo veo, por ejemplo, en mi país. Todos los días la gente sale a trabajar, y más en esta situación de pandemia, sale a trabajar y ningún día es distinto, ningún día es igual. Ningún día es igual. Todos los días salen a buscar su necesidad, que es trabajar, el dinero, y tienen que hacer cosas diferentes. Muchas personas tienen que hacer miles de cosas distintas para poder comer, para poder subsistir. Esa capacidad no creo que pueda igualarse con una máquina. Eso es lo que a mí me mantiene de alguna manera siendo optimista en cuanto a esa supuesta, que dicen en muchos programas de televisión de tecnología, esa supuesta obsolescencia, esa supuesta extinción o reemplazo del ser humano por la máquina. Pienso yo. ¿Qué piensas tú? Creo que es posible, es porque creo que la inteligencia artificial es un poco peligroso. Es como las bombas atómicas, pero el poder nuclear es muy, muy útil para la civilización. Entonces podemos aprender mucho y el peligro es, pero y es necesario aprender más y mejorar la tecnología, pero lo mismo es muy peligroso y necesitamos cuidar, necesitamos cuidar y pregunta todo. El problema es que la tecnología está avanzado más rápido que la filosofía. Lamentablemente. Y si podemos hacer, no sabemos si es bueno. Sí. ¿Es una buena idea? No sé, es una buena idea crear una inteligencia con la conciencia. No sé. Sí, es una buena idea, pero en realidad, te digo, la filosofía, eso se debe hoy, que la filosofía, el pensamiento humano está avanzando de una manera más lenta que la ciencia, simplemente por un factor netamente económico. Sí. Nada más, porque vemos que en la ciencia se puede ganar dinero y en la filosofía no. Sí. Pero creo que un día la filosofía va a salvar todo. claro, por supuesto, la filosofía es la reflexión, es la reflexión de la realidad, es reflexionar sobre qué estamos haciendo. Sí, como todo el mundo sabe que una guerra nuclear va a destruir todo y
todo el mundo y los humanos no pueden vivir después de eso. Entonces, podemos hacerlo, pero nadie quiere hacerlo. Exacto. Pero lo mismo es posible y es la verdad y también es un poco triste. Es lo mismo con la inteligencia artificial y todos los las armas. Sí. Podemos usarlo para destruir o proteger para la infancia y bueno, es muy difícil porque la persona o país con las armas mejor puede hacer cualquier quieres. Y la inteligencia artificial es peligroso porque pues una persona puede infectar, por ejemplo, en Internet y, y hacer cosas como, bueno, manipular todo el dato y bueno, controlar las ciudades en tráfico, por ejemplo, los aviones, bueno, los fábricos, las escuelas, todo solamente con internet. O, por ejemplo, puede destruir el internet. Viable. Tal vez, o tal vez como en el Matrix. Como Matrix. Crear un Matrix y hacer todo los humanos esclavos. Sí, pues es posible. Todos esos escenarios son posibles, pero O en ahí el Terminator. también, ¿por qué no? Pero si estamos pensando en todos esos escenarios que también son negativos, debemos también pensar en medios para prevenirlos, porque el mal, yo siempre he dicho, las cosas malas o el mal en general en sí tiene una función buena. Sus consecuencias son negativas, pero tiene una función buena y es fortalecer el bien. Uh-huh. En la medida que hayan personas o inteligencias o máquinas, Uh-huh. llamémoslo como quieran, Uh-huh. capaces de cambiar nuestra realidad de una forma negativa, Sí. hacerle Claro. daño a nuestra realidad. Es todo la tecnología es como eso. Exactamente. Como la revolución industrial. Bueno, era bueno por los humanos o negativo, positivo o negativo. Pues
hay positivos y negativos. Como los positivos, la mayoría de personas en el mundo tienen más tiempo libre y la vida es más fácil. Pero los negativos, hay más contaminación y bueno, hay probablemente menos de vacaciones en muchas partes del mundo. Eso sí, hay menos vacaciones, eso sí te puedo decir. Sí, lo que pasa es que ahorita estamos en una nueva revolución industrial, en definitiva. Estamos de nuevo, no sé si estamos en la quinta, en la sexta, no sé qué etapa estamos. Pero volvemos a pensarlo, es el mismo pensamiento poco fatalista de cuando salieron las primeras máquinas a vapor en el siglo XIX. Decían que todas las personas iban a quedar sin trabajo. Y es verdad, hubo muchas personas que se quedaron sin trabajo. Es cierto. Y va a pasar lo mismo con la inteligencia artificial. Muchas personas van a quedar sin trabajo. Pero solamente aquellas que de alguna manera su forma de pensar y de actuar no les permitieron adaptarse al nuevo cambio. Porque los seres humanos, a pesar de todo, estamos inventando cosas para facilitarnos un poco la vida, para hacer un poco la vida, pero no para reemplazarnos a nosotros mismos. Sí. Siempre, y como en los drones, cuando vamos a la guerra hoy en día con drones, hoy en día el piloto no está dentro del avión, pero el piloto sigue existiendo. Cuando hay un operador de un robot que hace una pintura en un carro, por ejemplo, el robot hace la pintura, ya no existe el pintor, pero existe el técnico de esa máquina que regula la pintura, que regula la velocidad y que maneja y opera esa máquina para que ella sea capaz de hacer lo que un pintor hace. Es decir, sigue existiendo. Ya la profesión de pintor en ese caso no existe o dejó de existir. ¿Pintor? Pintor, sí, painter. Pues sí. Painter. ¿Okay? Ya la profesión del pintor de carros no existe en ese caso, pero ese pintor pasó a hacer otra cosa. Tuvo que aprender otra cosa para seguir trabajando. Y así nos va a pasar. Pienso que igual nos va a pasar. Vamos a tener que aprender otra cosa para hacer lo mismo desde otra perspectiva. Creo yo. ¿Crees que podemos desarrollar la tecnología para eliminar el trabajo por muchas personas en todo? Sí, sí podemos, sí podemos. De hecho, lo hemos estado haciendo todos estos siglos. Sí, es como en el pasado y obviamente también, pero no en todo el mundo, en ciertos lugares hay los esclavos para trabajar por otras personas, como en Estados Unidos, por los agricultores. Y bueno,
es positivo por las personas que poseen los esclavos, pero es muy, muy mal por los esclavos. Pero sí es posible usar la tecnología en lugar de los esclavos. Bueno, creo que más personas pueden vivir una vida más fácil. Por supuesto. No es todo una buena idea, no es siempre una buena idea o un buen objetivo porque muchas personas necesitan objetivos para trabajar hacia como yo siempre necesito aprender, por ejemplo, siempre necesito un objetivo. Como en el momento, mi objetivo es para aprender español. Y pues si no tengo trabajo, necesito aprender algo o tocar el piano, o componer la música, hacer algo creativo. Ah, pero hay personas donde el trabajo es el creativo, es la cosa es La creativa. la cosa creativa. Y el objetivo es para trabajar. Y sin el trabajo no no es una vida muy interesante, es un poco deprimante. Exactamente. Exacto. Es muy deprimente. Pero entonces, ahora nos quedan dos alternativas. Yo siempre cuando me plantean esa hipótesis, siempre hablo del sentido de supervivencia. ¿Okay? Si el trabajo era lo creativo y ya no lo tienes, ¿ok? Porque ya tu trabajo, ya tu parte creativa es realizada por una máquina, en teoría. Uh-huh. Entonces, tienes dos alternativas. Solo te quedan dos alternativas. O buscas un nuevo objetivo de vida o mueres. Porque no tienes otra. Sí, Sí, sí. van a haber muchas personas que van a morirse y que van a deprimirse. Porque su objetivo de vida era el trabajo. Su trabajo. Uh-huh. Pero habrán otras que apelarán al sentido de supervivencia y dirán, bueno, ok, ni modo. Ya no tengo esto, voy a buscar algo más. Y esas son las que realmente saldrán adelante. Esas son las que serán exitosas. Las que tienen la capacidad de reinventarse a pesar Sí, sí, sí. de las dificultades o de los cambios que haya. Sí, Esas sí. y a ellas son las que tenemos que apelar y por ellas y por esas personas hoy tenemos el mundo que tenemos. Porque en el siglo XIX, cuando inventaron la máquina de coser a vapor, hubo muchas costureras que murieron. Pero hubo muchas otras que dijeron, bueno, yo me voy a convertir en operadora de esta máquina. Y por ellas y por ellos tenemos el mundo que tenemos. Y vamos a tener un mundo quizás distinto, no sé si mejor o mayor, no sé si mejor o peor, pero distinto, en el que vamos a tener que tomar la misma decisión todo el tiempo. Well, my friend, very good conversation.
but I have to say goodbye. Gracias. Era muy interesante. Bueno, nos vemos la próxima. Nos vemos. Chao. Chao.